Buenas noches y bienvenidos a toda la comunidad jurídica a este espacio académico. Yo soy Henry Vicente, presentador del Instituto de Capacitación Jurídica, y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar el programa Charla Procesal, bajo la conducción del doctor Jonathan Quispe Quesada, quien es abogado especialista en Derecho Procesal y Arbitrajes. Es miembro del estudio Avendaño Abogados desde el año 2014. Es egresado y bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialidad en Derecho Procesal por la misma Casa de Estudios. Actualmente cursa la maestría en Derecho Procesal en la Escuela de Posgrado de la misma Casa de Estudios. Es asistente de docencia de los cursos Tutela Cautelar y Diferenciada, Derechos Reales, Sistema de Justicia y Fundamentos Constitucionales del Proceso y Postulación del Proceso, dictados todos ellos en la misma universidad, entre el año 2015 al 2017. Desde el año 2020 a la fecha, es adjunto de docencia del curso Tutela Ejecutiva y Protección Cautelar dictado en la Universidad Católica. En el programa de hoy estaremos viendo el tema comentarios al 10º Pleno Casatorio Civil sobre la prueba de ocio, para el cual también contamos con la presencia de la doctora Patricia Santillán. Ella es abogada por la Universidad de Lima, con máster en Derecho Civil Patrimonial por la Universidad Complutense de Madrid. Es abogada litigante con más de 10 años de experiencia en juicios de carácter inmobiliario. Es asociada del área de litigios y solución de controversias del estudio Avendaño Abogados. Bueno, estos son algunos aspectos en la trayectoria académica y profesional de nuestros participantes, y hoy están aquí para compartir con todos nosotros un poco de su experiencia en este programa Charla Procesal. Así que agradecemos su presencia y desde aquí le enviamos un cordial y afectuoso saludo, así como a todos los que están conectados ahora mismo. Sin nada más que agregar, le doy el pase y bienvenida al doctor para que pueda comenzar con el programa. Muy buenas noches. Gracias, Henry. Buenas tardes con todos. Antes de empezar, quisiera agradecer una vez más al Instituto de Capacitación Jurídica por esta tan gentil invitación. El día de hoy estamos acompañados de Patricia Santillán, quien es experta en Derecho Procesal y tiene una especialización y práctica y una larga trayectoria en la práctica judicial vinculada a derechos reales, juicios vinculados a derechos reales. El día de hoy vamos a compartir con ustedes algunas ideas sobre las reglas que se mencionaron en el 10º Pleno Casatorio, puntualmente sobre la prueba de oficio. Antes de entrar a tallar y conversar un poco sobre estos comentarios, voy a compartir unas diapositivas con ustedes y vamos a hacer un breve recuento del contexto donde se encuentra situada esta institución que es la prueba de oficio. Verán, para hablar de prueba de oficio y más adelante algunos comentarios sobre las reglas del 10º Pleno Casatorio, es importante recordar que esta institución se encuentra en el marco de lo que es el derecho a la prueba, un derecho constitucional, un derecho que se encuentra dentro de un derecho más grande que es el derecho al debido proceso y este a su vez dentro de la tutela jurisdiccional efectiva. Este derecho a la prueba tiene una serie de manifestaciones que es importante recordar. Manifestaciones que por lo menos son 4. El derecho a la prueba tiene a su vez la manifestación del derecho a ofrecer medios probatorios, a que se admitan medios probatorios, a que se actúen dichos medios probatorios admitidos al proceso y finalmente se valoren todos los medios probatorios admitidos y actuados en el marco del proceso. Y estas manifestaciones, a su vez, tienen un correlato con el avance o el desarrollo del proceso, desde el inicio hasta que el proceso concluye con una sentencia definitiva. Y así, pues, el ofrecimiento, la admisión, la actuación y la valoración de los medios probatorios se van desplegando como manifestaciones conforme va avanzando el proceso. Dentro de cada una de estas manifestaciones, a su vez, es importante apreciar que se conectan con otros conceptos vinculados al derecho procesal. Cuando hablamos de la manifestación del ofrecimiento
de medios probatorios, es inevitable referirnos a la demanda, contestación, reconvención, excepciones, apelación de sentencia y otros tantos actos procesales donde se pueden ofrecer medios probatorios. El ofrecimiento, entonces, está delimitado por esos momentos en los que legalmente se ha reconocido la posibilidad de ofrecer medios probatorios. No se puede ofrecer pruebas en cualquier momento del proceso, sino en momentos como demanda, contestación dentro del esquema de los actos postulatorios y otros más regulados por el Código Procesal Civil. La admisión también como manifestación está vinculado a otros conceptos de carácter procesal. Licitud, pertinencia, utilidad, idoneidad son criterios que van a regir y van a determinar al final qué medios probatorios son los que ingresan al proceso. No necesariamente todas las pruebas que se ofrecen son las que finalmente serán admitidas al proceso. Solo serán admitidas aquellas que superan estos filtros: licitud, pertinencia, utilidad e idoneidad. Estos no se encuentran desarrollados en el Código Procesal Civil, sin embargo, cuentan con un desarrollo jurisprudencial, por ejemplo, por parte del Tribunal Constitucional y también por autores nacionales que han investigado mucho sobre diversas instituciones del derecho procesal. Un ejemplo es el doctor Reinaldo Bustamante, quien hace un desarrollo sobre estos criterios. La actuación también, a su vez, está vinculada con otros conceptos procesales: inmediación, contradicción, comunidad de la prueba, que son principios que rigen la correcta actuación de los medios probatorios. El juez que actúa los medios probatorios finalmente es el que debe sentenciar, dice la inmediación. Durante la actuación de las pruebas, las partes tienen derecho a ejercer su defensa, ejercer su derecho a la defensa a través de la contradicción. Por ejemplo, cuando hay un interrogatorio de testigos, no solo basta que aquella parte que ha ofrecido la declaración del testigo sea quien lo interrogue, sino también es necesario que la otra parte, quien no ha ofrecido dicho testigo, pueda contrainterrogarlo. Y comunidad de la prueba, que significa que cuando las pruebas son admitidas al proceso dejan de favorecer o dejan de pertenecer a la parte que los ha ofrecido y pasan a servir a la solución de todo el conflicto y al beneficio de todas las partes. Finalmente, la valoración, que también es una de las manifestaciones del derecho a la prueba, está vinculada a su vez con otros conceptos. Unidad, principio de unidad, que quiere decir que todas las pruebas que han sido admitidas y actuadas dentro del proceso deben ser valoradas conjuntamente, integralmente, y no de manera aislada. Y sana crítica, que rige cómo deben ser valoradas estas pruebas. Se alejan o se extirpa cualquier posibilidad de una valoración subjetiva por parte del juez y se da paso a valoraciones que respeten parámetros lógicos, de lógica jurídica, de motivación objetiva, entre otros. Dentro de todo este contexto del derecho a la prueba, hay otras instituciones que se vinculan con el mismo: carga de la prueba, presunciones, ficciones, eh, medios probatorios, y uno de esos conceptos es la prueba de oficio. La prueba de oficio, como institución del derecho procesal y que se encuentra vinculado estrechamente con el derecho a la prueba, fue protagonista de uno de los plenos más recientes emitidos por la Corte Suprema, que es el 10º pleno, la casación 1242-2017 de Lima Este. Y en esta casación, en la que se resolvió un caso concreto también, se establecieron una serie de reglas que deben ser atendidas por todos los jueces y también por todas las personas que participan de un proceso, para que se ejerza válidamente, se desarrolle válidamente el ejercicio de una prueba de oficio en el marco de un proceso. Entonces, para hablar de estas reglas y comentarlas un poco, que es lo que va a hacer nuestra invitada Patricia Santillán, es importante resumir y entender cuál es el caso que llegó a la Corte Suprema y que sirvió de base para este 10º pleno casatorio. A continuación doy pase a Patricia Santillán para que nos cuente un poco de qué trató este caso y por qué es relevante entender el caso y apreciarlo. Patricia. Gracias, Jonathan. Primero que nada, gracias por la invitación.
a esta charla. A ver, yo les voy a comentar primero cuál es el caso detrás del pleno casatorio. Primero que nada, hay que indicar que es un caso de propiedad, específicamente y en concreto un proceso de reivindicación. Como ustedes saben, el proceso de reivindicación lo inicia un propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Vale decir, se solicita, aquel que considera ser propietario de un predio, solicita la restitución del predio que aquel que no es propietario posee. Muy bien, en el caso concreto, en el año 2013, Jerónima demanda la reivindicación a Luis Fernando del predio de 2.500 metros cuadrados ubicado en San Juan del Lurigancho. La demandante, Jerónima, indica ser propietaria de este predio y solicita a Luis Fernando que le restituya la posesión de este predio ubicado en San Juan del Lurigancho. Lo que dice la demandante para acreditar la titularidad del predio es adjunta una escritura pública respecto de una escritura pública donde le transfieren la propiedad de este predio. ¿Cómo se identifica y se ubica este predio según la escritura pública? Para hacerlo sencillo y para simplificar el análisis y la explicación de este caso, vamos a denominar que el predio de la demandante estaba ubicado en la manzana DE, mientras que ese es el predio del demandante y es así como figura en la escritura pública. Y es así como lo identifica y lo ubica en la demanda. Entonces solicita al juez que le restituyan el predio ubicado en la manzana DE, para simplificar. Además, sostiene que este predio, el día actualmente denominado manzana DE, antes se denominaba manzana CO y adjunta, según refiere, diversos medios probatorios al proceso municipales que acreditarían esta dualidad de nomenclatura. Pues bien, al contestar la demanda, el demandado, Luis Fernando, refiere y afirma estar en posesión precisamente de un predio de 2.500 metros cuadrados ubicado y denominado manzana CO. Sin embargo, indica que la manzana CO del predio que él posee, digamos, el predio que él posee, denominado manzana CO, no es el mismo que el que afirma la demandante como suyo, ubicado en la manzana DE, y centra su defensa respecto a la reivindicación en este hecho precisamente. Luis Fernando dice, yo poseo el predio ubicado en la manzana CO. La demandante es dueña, según su escritura pública, del predio ubicado en la manzana DE. No son el mismo. Y en el proceso, afirma el demandado, no se ha acreditado y no hay un solo documento que acredite esta dualidad de nomenclatura. Pues bien, la sentencia, luego de varios años, la sentencia de primera instancia declara infundada la demanda y hace suyo los argumentos de Luis Fernando, el demandado, y señala que la demanda es infundada porque no se ha logrado acreditar, no se ha llegado a identificar correctamente el predio. No sabemos dónde está ubicado el predio de la demandante, denominado manzana DE. Y no se ha llegado a acreditar que existe esta dualidad de nomenclatura respecto del predio que posee el demandado. Y rechazan la demanda. La demandante, no contenta con esta decisión, interpone recurso de apelación. ¿Qué es lo que dice la sala? La sala revoca la sentencia de primera instancia revoca la sentencia de primera instancia y declara improcedente la demanda. ¿Por qué la declara improcedente? Porque dice que la demandante no tiene interés para obrar. ¿Por qué? Porque, a entender de la sala, porque la demandante no habría adjuntado todos los medios probatorios tendientes a acreditar la identificación del predio. Señalan que antes del inicio del proceso se tiene que identificar el predio, y como la demandante no lo ha hecho, esta demanda es improcedente. La demandante nuevamente interpone recurso cuestiona esta sentencia de segunda instancia e interpone recurso de casación por diversas causales. Sin embargo, la más importante para efecto de este análisis es la que se refiere a la prueba de oficio, al 194, al regulado en el artículo 194 del CPC. ¿Qué es lo que dice? Dice que la sentencia debe ser declarada nula porque los vocales de la sala no han invocado la prueba de oficio y no ha ordenado que, a través de elementos exteriores al proceso, elementos de prueba que podrían haber sido invocados por los vocales, se hubiese podido resolver esta controversia.
dijo que el juez, en el recurso de casación, se dijo que la causal que invocaron fue la inaplicación del artículo 194, porque no actuaron ningún documento o prueba de oficio a fin de determinar la ubicación exacta de este predio y que no se rechace la demanda, sino que se prosigue y se haga un análisis respecto de la propiedad. Eso es lo que señaló la parte demandante en su recurso de casación. Sorprendentemente, la Sala Suprema, al resolver, en este caso, la controversia, declara fundado su recurso de casación, y anula la sentencia de vista y señala exactamente lo siguiente. Sin hacer uso, dice la Corte Suprema, que la sentencia es nula porque los jueces resolvieron la controversia sin hacer uso del poder probatorio establecido en el artículo 194 del Código Procesal Civil, que le hubiese permitido incorporar nuevos elementos de prueba de forma complementaria a la actividad probatoria de las partes. Lo que dice el Pleno al resolver este caso en materia de análisis que les he comentado es que los jueces de segunda instancia debieron utilizar la prueba de oficio y para resolver esta controversia, dado que no estaba determinado el predio en materia de análisis, objeto de reivindicación. Más adelante me referiré porque no estoy de acuerdo con lo resuelto por el Pleno. Más allá de las reglas que considero que son importantes haber establecido algunas de las 10 reglas que ha establecido este Pleno, más adelante me referiré por qué no estoy de acuerdo con lo resuelto en específico en este caso. Jonathan, ahora para que puedas comentar un poco las reglas. Sí, qué interesante el caso detrás del Pleno. Para pasar ya rápidamente a los comentarios, vamos a recapitular las reglas más importantes que ha recogido este Pleno. Vean ustedes, estas reglas en total son 12. Ya son 12 las reglas que en calidad de precedente vinculante se encuentran recogidas en el 10º Pleno Casatorio. Muchas de esas reglas ya habían venido siendo comentadas por diversos autores y tratadas también en la jurisprudencia nacional de manera desarticulada, ¿ya? Incluso algunas de ellas venían siendo criticadas también, especialmente a nivel de los autores nacionales. Entonces, para no tocar todas esas 12 reglas que cualquier persona podría leer del 10º Pleno, vamos a mencionar las más relevantes y las que se vinculan con los comentarios que más adelante Patricia va a compartir con nosotros. Veamos 3 reglas, ¿ok? La primera regla relevante de este Pleno es que establece ciertos límites para el ejercicio válido de la prueba de oficio. Y estos límites son los que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Excepcionalidad, pertinencia, fuentes de prueba, motivación, contradictorio, no suplir a las partes en una sola oportunidad. Son los límites que se establecen en una de las 12 reglas del 10º Pleno Casatorio. Y en resumen, lo que tratan de indicar es que la prueba de oficio debe ser un mecanismo que se active en casos excepcionales, porque las partes son las llamadas, en primer lugar, a través del ejercicio de su derecho a la prueba, incorporar al proceso todos los elementos probatorios que van a servir para resolver la controversia, no el juez. El juez no puede asumir esa labor les corresponde a las partes, quienes tienen el interés principal de resolver esta controversia. Sin embargo, en casos excepcionales y cuando ya las partes hayan agotado el ejercicio de su derecho a la prueba, podría eventualmente el juez, si lo considera necesario, activar la prueba de oficio. Y es una prueba de oficio que debe estar vinculada a la controversia. El juez, al activar este mecanismo, no puede incorporar al proceso una prueba que esté desvinculada o desconectada de la controversia que va a resolver. Eso lo dice el límite de pertinencia. Cuando incorpore esta prueba, debe, como es una decisión judicial, y constitucionalmente toda decisión judicial debe ser motivada, pues la decisión de ejercer la prueba de oficio debe ser entonces una decisión que también debe estar premunida de justificaciones jurídicas al momento de emitirse la resolución judicial que active la prueba de oficio. Y debe, pues, permitir que las partes
ejerzan su derecho de defensa a través del contradictorio sobre específicamente la incorporación de la prueba de oficio que el juez busca activar. Estos son algunos de los límites que han sido desarrollados también en los considerandos del Pleno. La segunda regla, que también es importante mencionar, es una regla que está referida al momento en que se ejerce la prueba de oficio. Y pues esta regla dice que hay dos momentos donde se puede ejercer la prueba de oficio, donde se puede activar este mecanismo, dependiendo del proceso en el que nos encontremos. Si estamos ante un proceso escrito, donde no rige el principio de oralidad, entonces se puede activar el mecanismo de la prueba de oficio una vez que se han actuado todos los medios probatorios. O, excepcionalmente, se podría activar la prueba de oficio antes de emitir la sentencia, es decir, cuando ya el juez terminó de actuar las pruebas y ya se encuentra valorándolas. Si en ese momento se da cuenta que hace falta una prueba crucial para resolver la controversia, podría activar el mecanismo de la prueba de oficio, respetando siempre los límites antes mencionados. Pero si el proceso fuera un proceso regido por la oralidad, entonces la prueba de oficio podría activarse en la audiencia preliminar o en la audiencia de juzgamiento, que son las audiencias donde se concentran casi toda la actividad del proceso regido por el principio de oralidad. Finalmente, la tercera regla que resume todo este paquete que trae el 10º Pleno es la referida a qué pruebas de oficio son especiales o deben ser consideradas con especial atención cuando estamos ante litigios vinculados a derechos reales. El Pleno señala que en el marco de estos litigios, las pruebas de oficio que deberían incorporarse eventualmente por el órgano jurisdiccional son inspecciones judiciales, peritajes sobre el bien, se debe incorporar o solicitar a las partes la partida registral completa del inmueble y eventualmente también los títulos archivados que justifican o que dan origen a los asientos que conforman una partida registral, entre otros documentos relevantes vinculados siempre al bien o a los bienes objeto del litigio del proceso, detrás del proceso. Entonces, resumida algunas de las reglas que ha mencionado el 10º Pleno Casatorio, veamos ahora algunos comentarios que Patricia nos va a compartir respecto de este paquete de reglas. Patricia, nuevamente. Gracias, Jonathan. A ver, hay mucho que comentar en relación a las reglas señaladas por el 10º Pleno, pero yo me centraré en dos. La primera es en la primera regla dispuesta por el 10º Pleno. ¿Qué es lo que dice la primera regla? Señala y especifica que el artículo 194 del Código Procesal Civil contiene un enunciado legal que le confiere al juez un poder probatorio excepcional y no una obligación, que debe ser usada respetando los límites que se ha impuesto en el Código Procesal Civil. Pues bien, esta primera regla precisamente ha sido vulnerada cuando el Pleno resuelve el caso en controversia. ¿Por qué afirmo esto? Porque al señalar que es un poder probatorio excepcional, debería ser análisis del propio juez que, usando su carácter excepcional, invoque y ordene una prueba de oficio. No obstante, en este caso, los vocales del Pleno, al resolver el caso, declaran nula la sentencia de vista y dicen que es nula porque el juez no invocó la prueba de oficio. Igual no ordenó o no trajo elementos de prueba al proceso. Entonces, hay una contradicción entre lo que el análisis que se hace en el Pleno y finalmente lo que resuelve el Pleno. Es completamente contradictorio porque casi está obligando al juez a invocar la prueba de oficio para resolver una controversia, cuando precisamente la primera regla señala que ese es un poder excepcional y no una obligación. Pero con lo resuelto en este Pleno, lo que se está imponiendo en los hechos es una obligación, porque ahora los jueces, o los litigantes, mejor dicho, los litigantes van a ver cuando hay una sentencia que no va acorde con sus intereses, no les favorable a sus intereses,
y quieren irse a un recurso de casación, lo primero que van a decir es inaplicación del artículo 194. ¿Por qué? Porque el juez no utilizó la prueba de oficio, cuando esta no debería ser cuestionada, el hecho de no usarse no debería ser cuestionada, porque es una facultad, no una obligación. Pero el 10º pleno contraviene todo ello, y a pesar del análisis que hace, a pesar de que habla de los límites, a pesar de que habla de la excepcionalidad, como lo ha dicho Jonathan, a pesar de eso, resuelve todo lo contrario, impone en los hechos una obligación. ¿Por qué considero que acá no estuvo bien bueno, primero que se aplique la prueba de oficio, no está bien, ¿no? Y segundo, que en este caso en específico, lo que el Pleno ha hecho es poner los medios probatorios que el demandante no puso, suplir la deficiencia probatoria del demandante. Y comento por qué. Recuerda que en este caso, la propia demandante Jerónima señala que hay una dualidad de nomenclatura. Su título decía manzana DE, mientras que el demandado poseía el predio ubicado en la manzana CO. La demandante advierte en este caso esta dualidad. Lo advierte desde el primer momento, en el acto de la presentación de la demanda. Lo advierte. ¿Lo acredita? No. No presenta un solo documento que acredite ello. Esto debe ser, esta deficiencia probatoria debe ser suplida por el juez a través de una prueba de oficio. Considero que no, porque eso es de parte o de carga de la demandante. Ya lo ha dispuesto el artículo 196 del Código Procesal Civil, y el artículo 200 del Código Procesal Civil señala que quien afirma un hecho debe acreditarlo. Y precisamente en este caso, el demandante dice que su predio, que no se denomina como dice su partida, sino que se denomina de manera diferente, señala que efectivamente existe esta dualidad, pues debió acreditarlo. Con eso la controversia no se hubiera centrado en un tema tan pequeño. La identificación del predio, si no la controversia, se hubiera abierto y se hubiera discutido respecto realmente de lo que corresponde, la titularidad del predio en cuestión. ¿Cómo hubiese salvado, y quiero centrarme un poco y aterrizar un poco el concepto, cómo hubiese salvado el demandante este hecho? O el juez, si en este caso correspondería a la prueba de oficio, por ejemplo. Vamos a suponer cosas que considero que no, pero ¿cómo hubiese podido resolver esto el demandante antes de iniciar el proceso, o el juez con una prueba de oficio? Acá es un tema completamente simple. Un informe municipal donde se señale, ¿ha habido cambio de nomenclatura en este predio? Nada más. ¿El demandante hubiese podido solicitar esto antes de iniciar su demanda? Sí. El juez, en caso correspondería, podría haberlo suplido de esta manera. Es algo simple, pero que no se ha dicho. ¿Por qué menciono esto? Pasando a la 10ª regla, pero antes de pasar a la 10ª regla, disculpe, lo que quisiera, cerrando esto en mi comentario en relación a la primera regla, refiero ahí, me queda claro que en este caso se está dando un incentivo innecesario a los litigantes para que cuestionen los recursos de casación invocando esta prueba, la inaplicación de esta prueba de oficio. Lamentablemente, esto va a ser utilizado por los litigantes para estirar los procesos, cuestionar los procesos, cuando precisamente la primera regla quiso evitar eso. Ahora comentaré la 10ª regla. ¿Por qué tenía relación con la primera? Porque en la 10ª regla, el Pleno señala que, más que una regla, parecería unas pautas o una recomendación, porque dice, en los procesos relacionados a derechos reales, el juez puede utilizar especialmente como prueba de oficio los siguientes: inspección judicial, prueba pericial para identificar un predio, certificado de búsqueda catastral, título archivado, partidas registrales, cuando el predio está inscrito, y enumera una serie de pruebas que puede el juez invocar de oficio. Me parece importante y vale la pena este enunciado. ¿Por qué? Porque lamentablemente los jueces no utilizan estos medios de prueba al invocar una prueba de oficio, no utilizan estos elementos que pueden ayudar a resolver el conflicto en caso proceda. Y me parece por eso importante que el juez, que en este pleno se haya detallado
cuáles son los medios probatorios que se pueden utilizar. Por ejemplo, si el juez hubiese querido, en este caso que les he comentado, resolver la controversia, bastaba, como les he comentado hace un rato, el informe de la municipalidad. Bastaba, por ejemplo, ante un caso en los hechos, en el día a día de los litigantes, se ve mucho que cuando, por ejemplo, se demandan, vamos a suponer procesos que se alega que existe una duplicidad de partidas. Y no se acredita ello en el proceso y el juez de oficio solicita que se haga una pericia. Y con ello se quiere determinar si efectivamente existe o no duplicidad de partidas. ¿Qué es una duplicidad? Una duplicidad, o cuando se lee en un proceso una duplicidad, es que un mismo predio esté inscrito a nombre de A y a nombre de B. Eso es una anomalía jurídica, pero sucede en los hechos. Entonces se alega en un proceso que existe duplicidad y el demandado dice que no existe. Por supuesto que antes de iniciar el proceso se debe determinar eso y poder ir a juicio con ese análisis. Lamentablemente en los hechos no pasa eso. Y cuando el juez, queriendo resolver esta controversia, trata de resolver y decir cómo acredito esta duplicidad, lo que usualmente hacen es una pericia. Llaman a un perito en el proceso para que haga este análisis. Yo creo y considero que importante esta mención a la 10ª regla respecto a los medios probatorios que se pueden aportar en los procesos vinculados a derechos reales. ¿Por qué? Porque esta controversia se resolvería aún más rápido si el juez de oficio no solamente pide a un perito que determine si hay duplicidad, sino que Registros Públicos, que es la entidad a quien le corresponde hablar de la duplicidad registral, que sea él quien determine y quien diga si existe o no existe. Un perito, lo dispuesto por un perito, siempre puede ser cuestionado en el juicio, siempre puede alegarse y cuestionar que la pericia no está bien hecha, pero si luego de un levantamiento topográfico en el predio se ingresan estos planos a Registros Públicos, Registros Públicos, a través de un certificado de búsqueda catastral, va a determinar en lo cierto y concreto si existe o no duplicidad. Este certificado de búsqueda catastral, que es tan poco usado como prueba de oficio, ha sido mencionada en la 10ª regla. Por eso me parece importante el hecho que lo hayan hecho. El Pleno hizo mención que en los procesos vinculados a los derechos reales, los diversos órganos de justicia actuaban de manera eficiente al calificar las demandas. Actuaban de manera eficiente al recopilar y al analizar los medios probatorios. Y esto, al analizar de manera eficiente las demandas vinculadas a los derechos reales, hacen que se admitan demandas que no tienen respaldo probatorio, hace que se admitan demandas que lamentablemente van a ser declaradas improcedentes o infundadas luego de 10 años, porque así demoran en el Perú los juicios. Entonces, luego de 10 años, si se admite una mala demanda, luego de 10 años termina con un proceso que se declara infundado o improcedente. El 10º Pleno, al analizar este caso en concreto, la identificación, en este caso en concreto, que el conflicto era la identificación del predio, como hemos visto, señala que hay muchas deficiencias de los órganos de este país al analizar estos medios probatorios. ¿Por qué? Porque lamentablemente las demandas son muy mal planteadas. En esta línea, una propuesta, luego de haber analizado el 10º Pleno, considero que se deberían, para temas en concreto de derechos reales, se debería solicitar que previo al proceso se cumpla con una serie de requisitos antes del inicio del proceso, tal y como se señala o lo dispone el artículo 505 del Código Procesal Civil al momento de regular los requisitos para la prescripción adquisitiva de dominio. Por ejemplo, precisamente para los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, lo que exige el Código Procesal Civil es que el demandante vaya al juicio identificando correctamente el predio y esta identificación que sea visada por una autoridad municipal. ¿Para qué? Para que no haya problema de identificación del predio y en un proceso de prescripción no se analice si el predio está debidamente notificado, si los linderos sean correctos. No, ese tema ya no es controvertido en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, porque el propio Código Procesal Civil establece como requisito de las demandas de prescripción que se vaya al proceso ya con un plano avisado, donde la autoridad municipal ya constató que técnicamente el predio esté correcto y correctamente identificado.
Con este requisito, por ejemplo, que el Código Procesal Civil establece para los procesos de prescripción, se está centrando la controversia de la prescripción a lo que realmente importa, al tema legal. Si poseyó de manera pacífica, pública, durante el tiempo requerido, el predio, y no respecto al análisis de la identificación. Ya pasamos ese análisis. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil estableció un requisito previo. Por ello, a manera de propuesta, y dado lo dispuesto en la 10ª regla del Pleno Casatorio, considero que para los procesos vinculados a derechos reales, lo que se debe hacer es regular que para estos casos se tengan que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, siempre que estamos hablando de un predio escrito, que se presente la partida completa. Parece tonto de repente mencionarlo, pero en el caso en concreto del Pleno, una de las deficiencias probatorias que el Pleno advirtió fue que la demandante Jerónima no había adjuntado la partida completa y actualizada del predio. Entonces, para que no haya esa discusión, se lo tengan que pedir después y en el marco del proceso, primer documento que debe anexarse a la demanda cuando estamos hablando de un conflicto de propiedad y el predio está inscrito, partida registral completa. Si se habla, como hemos dicho, de duplicidad, que se acredite a través de un certificado de búsqueda catastral. Si se habla de un desalojo o cualquier proceso vinculado a la propiedad, la identificación del predio a través de alguna instancia, municipal, registral, lo que le sea más conveniente y lo que se adecúa al proceso. Solo pidiendo estos requisitos, no se va a perder el tiempo en el proceso. Porque ¿qué es lo que sucedería? Vamos de nuevo al caso en concreto, materia de este Pleno. ¿Qué es lo que hubiese sucedido ahora que el Pleno declaró nula la sentencia y se va a tener que hacer una actividad probatoria en el juicio? Han pasado 7 años, el proceso comenzó en 2003, el Pleno salió en el 2020, 7 años donde no se ha dicho absolutamente nada, porque en 7 años se ha transitado peleando si el predio está identificado o no. 7 años donde perdemos todos. Pierde el sistema de justicia, pierde el demandante, pierde el demandado. Pero bien, ahora ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando esto regrese al juzgado y se tenga que actuar los medios probatorios de oficio que la Corte Suprema ha dicho que se tiene que actuar en este proceso, ¿qué es lo que va a pasar? Y quiero que hagamos este análisis rápidamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá lo que va a pasar es cuando regrese a primera instancia se tengan a actuar los medios probatorios, lo que el juez va a hacer va a pedir, por ejemplo, ¿no? un plano para que se identifique el predio y se ingrese esto a registros públicos, o un informe a la municipalidad. ¿Cuánto demora eso? Puede demorar, si es un informe a la municipalidad, puede demorar de 6 a 8 meses. Puede que la municipalidad no responda a la primera y el oficio no salga, se demore, la municipalidad responda no responda a la pregunta completa y simplemente responda a medias. Entonces, toda esta actividad probatoria que se da en el marco de un proceso, que es el proceso de reivindicación que estamos comentando, son 8, 9 o 10 meses, más o menos, que el juez y las partes van a tener que tomar en este proceso. ¿Por qué? Porque el demandante no inició la demanda de manera correctamente y anexando los medios probatorios que sustenten su pretensión de derechos reales, acreditar específicamente que existe esta controversia o identificando correctamente el predio, identificando algún tema de superposición, identificando algún tema de duplicidad. Precisamente, y ya para culminar, lo que se ha querido evitar con el Pleno o lo que se ha querido resaltar es esta conducta excepcional de la prueba de oficio, que es un poder probatorio excepcional del juez, pero que lamentablemente se ha querido aplicar como una obligación. Dada esta obligación, en la 10ª regla se dice, oye juez, puedes invocar estas pruebas, pero tomar dentro de este contexto, y si la prueba de oficio corresponde, va a tomar muchos meses, por no decir a veces años, en que se lleve a cabo esta prueba de oficio. ¿Por qué hablo de años? Y no exagero. Cuando se invoca, por ejemplo, se nombra un perito. El perito tiene que aceptar, el perito tiene que proponer sus honorarios, el juez tiene que fijarlos, las partes tienen que pagarlos a media. En todo lo que estoy mencionando pueden haber pasado de 5 o 6 meses. Luego el perito solicita información, hace la pericia, y estamos hablando de un año. Se fija una fecha de audiencia, las partes
las partes van a la audiencia, cuestionan la pericia, y ya estamos hablando de 2 años. Quienes litigamos sabemos que esto es muy usual, estos tiempos. Entonces, y esto es lo que no estoy de acuerdo con cómo ha sido tratada la prueba de oficio, porque al ponerle una obligación y no un carácter excepcional como debería ser, a pesar de que la primera regla dice lo contrario, pero en los hechos, conforme ha sido resuelto, no ha sido así, entonces se le impone al juez estos medios probatorios de oficio. Luego, a través de esto, lo que se quiere hacer es salvar la deficiencia probatoria de las partes, cosa que no está bien. Pero además, tengo que hacer una actividad comprobatoria larga y ardua para poder identificar el predio, para poder ver técnicamente lo que corresponde en estos procesos de derechos reales, o para poder salvar estos procesos de derechos reales. Por ello, y ya a manera de conclusión, yo propongo que en los procesos vinculados a derechos reales se establezca una enumeración de medios probatorios con los que tengo que cumplir en estos conflictos. Presentar la partida registral, presentar el certificado de búsqueda catastral, presentar informes municipales. Esta actividad probatoria que no hago en el juicio y que hago antes de iniciar el proceso me puede demorar 2 o 3 meses. Luego de ello, presentado bien mi demanda, voy a iniciar un proceso que va a tener solvencia y que no se va a demorar 10, 15, 20 años para que luego, como en el caso de Jerónima, luego de 7 años se declare que nula todas las sentencias y se vuelve a la actividad probatoria, que si es que hubiese ella analizado y armado bien su demanda, no habría perdido 7 años ella, no habría perdido 7 años Jerónimo, Luis Fernando, el demandado, ni el Poder Judicial, teniendo un juicio que no avanza y que no está bien sustentado. Bueno, creo que ya la hora nos ganó. Esos serían mis comentarios a las reglas del Pleno. Yo he escrito un artículo sobre esto, que precisamente Jonathan ha puesto el link en la siguiente diapositiva, si están interesados en investigar un poquito más sobre esto. Sí, muchas gracias, Patricia. Vale la pena revisar este artículo y también seguir reflexionando sobre si son adecuadas o no, o merecen ciertos ajustes las reglas que ha propuesto el 10º Pleno. Y yo me quedo con una idea muy importante que mencionaste, Patricia, y es que cuando se tiene que activar el mecanismo de la prueba de oficio, al final pierden todos. Pierde el Poder Judicial, pierde las partes también, y la pérdida se refleja en todo ese tiempo que ha transcurrido en el proceso y que luego tiene que retrotraerse para activar este mecanismo de la prueba de oficio. Entonces, Jonathan, sin ir muy lejos, 7 años en el caso de Jerónima. 7 años si es que yo hubiese, digamos, haber visto cómo tenía que haber presentado su demanda, acreditando lo que está firmando, no estaría 7 años sin una sentencia, 7 años recién en etapa probatoria. Sí, es bastante dramático. Y sumándome a tu propuesta, vale la pena también reflexionar si es que es necesario que en estos, o sea, si deberíamos esperar, los jueces deberían esperar hasta terminada la actuación de las pruebas, o inclusive deberían esperar hasta antes de la sentencia para incorporar de oficio, por ejemplo, una búsqueda catastral. ¿Por qué esperar hasta esa etapa del proceso y no hacerlo, por ejemplo, en una etapa anterior? Por ejemplo, coincido contigo. Cuando se fijan los puntos controvertidos, podría ser ese momento donde el juez advierta que el predio no está bien identificado y podría en ese momento pedir una búsqueda catastral, por ejemplo. Claro que sí, Jonathan. Precisamente sobre esa regla y sobre la oportunidad, yo también he comentado en el artículo que ahí estás poniendo el link para ir. Efectivamente, yo considero que la oportunidad no siempre es antes de emitir sentencia. En este caso, yo considero que no va, ¿no? En el caso de Jerónima, en el caso materia del Pleno, yo considero que no va la prueba de oficio, no procede porque no cumple con los requisitos, con los presupuestos para que ello proceda. Pero en el supuesto que procediera, esto era fácilmente identificable al revisar la demanda. Es fácilmente identificable que ella no lo había acreditado. Entonces, ¿para qué esperar, digamos, al momento de pedir sentencia, o peor aún, 7 años después, ¿no? Que la Corte Suprema lo tiene que evidenciar? ¿Por qué no, al igual que tú indicaste, por qué no hacerlo al momento de que admiten los medios probatorios? Yo creería que, a pesar de que el Pleno no lo dice, yo creo como regla, que debería ser de manera excepcional, que podría darse en ese momento, pues no perderíamos todos, ganaríamos todos con el tiempo, en caso proceda, por supuesto, la prueba de oficio.
Patricia, yo te agradezco nuevamente y agradezco también al Instituto de Capacitación Jurídica por esta amable invitación. Esperamos que nos podamos encontrar en una próxima entrega más adelante. Muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, Jonathan. Gracias, Patricia.